ya cerca. The bomb-blasted room where an explosion nearly got Hitler. Sees Nazi film pictures the scene. German generals plotted to... En el verano de 1944, cuando el Tercer Reich se enfrentaba a la derrota, se produjo un intento de asesinato contra Hitler. Una bomba mató e hirió a varios miembros del Estado Mayor nazi. Los reportajes de la época muestran a un Hitler envejecido y encorvado visitando en un hospital a los heridos. Él había salido indemne de la explosión. A las pocas horas del atentado, Hitler se reunía con el recién liberado dictador italiano Benito Mussolini. Curiosamente, los temblores de Hitler desaparecieron inmediatamente después de la explosión. These are the last motion pictures that we have had of Hitler, who is now rumored to be dead or insane after overwhelming defeats. Pero en septiembre sus temblores reaparecieron. En enero de 1945, cuando los aliados avanzaban por territorio alemán, el Dr. Morell escribió en su diario: como consecuencia de la crítica situación militar, le ha aparecido un temblor más fuerte en el brazo y pierna izquierdos. Pero Morell no había diagnosticado todavía que esos temblores se debían al mal de Parkinson. Estas son unas curiosas imágenes que escaparon a los censores nazis. Fueron rodadas a principios de 1945 y se aprecian claramente los temblores que Hitler padecía. Se le notan temblores en la mano izquierda y en los movimientos de flexión de los dedos, algo muy típico en los afectados por el Parkinson. Hacia el final de la guerra, la censura había empezado a flaquear y entonces se consiguieron las mejores pruebas de sus temblores. Poco antes del suicidio de Hitler, el 2 de abril de 1945, Morell escribiría: el temblor de su mano izquierda es muy acusado. 2 semanas más tarde le puso 2 inyecciones de Homburg 680, que entonces era el tratamiento estándar para enfermos de Parkinson. Pero existe otra explicación para los temblores de Hitler, una que concuerda con la dependencia a las anfetaminas. El uso de las anfetaminas y del Pervitin que Hitler tomaba en las pastillas de Vitamultin estaba restringido legalmente. Para evitar el escándalo, incluso el Führer debía conseguirlas por medios clandestinos. Las pastillas de Vitamultin estaban hechas especialmente por un químico que trabajaba para Morell. Pero teniendo en cuenta la escasez de productos químicos durante la guerra, ¿serían puras aquellas anfetaminas? No es fácil producir anfetaminas. ¿Quién sabe qué ingredientes usaron como sustitutos? En particular, se dice que el éxtasis es uno de sus subproductos. Es posible que estuviera tomando un subproducto tóxico que podía haber degenerado las neuronas hasta enfermar de Parkinson. Cuando esas neuronas mueren debido a las toxinas, desaparecen para siempre, no se recuperan. A finales de 1944, Morell fue acusado por sus compañeros médicos, encabezados por el Dr. Karl Brandt, de intentar envenenar a Hitler. Pero el origen de la acusación no fue la impureza de las anfetaminas, sino otra pastilla que le administraba para combatir la flatulencia. Hitler tomaba todos los días en el desayuno una pastilla del Dr. Köster contra los gases. En ella se encontraron medio gramo de estricnina y otro medio gramo de la mortífera belladona, que con el tiempo sería lo suficientemente tóxica. Realmente creyeron que estaba envenenando a Hitler. Incluso llegaron a pensar que era un espía aliado y que le envenenaba con alguna sustancia. Se enfrentaron a Morell, que se puso muy nervioso y lo anotó en su diario. Fueron a ver a Hitler, pero Hitler los despidió a todos y se quedó con Morell. Parece raro que Hitler tomara partido por Morell en aquellas circunstancias.
Pero puede que hubiera una razón por la que Hitler le defendiera de tal modo. ¿Qué pasaría si el Führer padeciera una enfermedad mortal y debiera mantenerse en secreto? ¿Por qué Hitler era tan fiel al doctor Morell? Un hombre odiado, sospechoso y envidiado por los íntimos de Hitler. La respuesta a esta pregunta conduce a una enfermedad mortal que Hitler pudo haber contraído. Morell ejercía su profesión en Berlín. Allí se ocupaba, entre otras enfermedades, de la sífilis y de personas ricas y famosas. Realmente conoció a Hitler cuando trataba de gonorrea a su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. En 1937 eligió a Morell por su experiencia y por ser uno de los médicos berlineses con más conocimientos acerca de la sífilis. En mi opinión, si Hitler no hubiera tenido sífilis, no se hubiera fijado en él. Habría elegido a otro médico con una especialidad diferente. Cuando Morell empezó a tratarle, Hitler tenía dos problemas: ciertas erupciones cutáneas en las piernas y problemas gastrointestinales periódicos. Se decía que a veces le entraban ganas de gritar. En aquellos tiempos, ese era uno de los principales síntomas de la sífilis, según los especialistas en esa enfermedad. Cuando Hitler nombró como médico personal a Morell, le entregó una villa cerca de un lago en el distinguido distrito de Schwanenwerder, en Berlín. ¿Era esa una compensación por mantener en secreto que el Führer tenía sífilis? Estaba claro que Hitler tenía obsesión por las posibles consecuencias de la sífilis. Había escrito bastante acerca de ella en su Mein Kampf. La sífilis era una de las principales amenazas contra la pureza racial. Sobre todo, era una enfermedad judía. Escribió 14 páginas apasionadas sobre la sífilis. La sífilis era pecado. Estaba en la sangre. Profanaba a la raza aria. El objetivo último del nacionalsocialismo era combatir la sífilis. A no ser que tuviera algún interés especial en ella, no existía una razón especial para que prestara tanta atención a la sífilis. Se rumoreaba que Hitler había sido infectado de sífilis en su juventud por una prostituta. Heinrich Himmler, jefe de las SS y uno de los líderes nazis más cercanos a Hitler, guardaba un informe secreto sobre la salud del Führer. Parte de su contenido se encuentra en los diarios del masajista de Himmler, Felix Kirsten. El diario de Kirsten hacía dos referencias a conversaciones suyas con Himmler. En ellas Himmler estaba muy preocupado a causa de un informe secreto que decía que Hitler estaba en una de las últimas fases de la sífilis. Así fue como Kirsten describió el contenido del informe médico que poseía Himmler. En 1937 aparecieron síntomas que demostraron que la sífilis estaba haciendo estragos en él. Y a principios de 1942, síntomas de naturaleza similar demostraron más allá de toda duda que Hitler sufría una parálisis progresiva. Tenía todos los síntomas, menos la fijación de la mirada y confusión al hablar. Es curioso que en las memorias de Kirsten, que fueron publicadas, no se mencionaban los autores del informe. Un teólogo católico estudió años más tarde, con el permiso de su viuda, los archivos de Kirsten y averiguó que los médicos que habían firmado el informe eran Morell y Karl Brandt, los médicos de Hitler en sus últimos días. El descubrimiento de los responsables del informe fue sorprendente. Era muy significativo el hecho de que en vísperas de la batalla de Stalingrado, Morell firmara un documento para Himmler en el que decía que la salud de Hitler iba a sufrir una caída inminente, porque estaba en las últimas etapas de la enfermedad y que Himmler debía saberlo.